En una época remota, antes de que los reyes rigieran Israel, cuando los jueces desempeñaban roles como líderes espirituales y temporales del pueblo, surge una historia impregnada de valentía, sabiduría y fe. Nos referimos al relato de Abigail y David, ambientado en los idílicos campos de Carmel, donde la belleza natural se entrelaza con las complejidades de la condición humana. Durante este periodo de los jueces, Israel era una tierra de tribus dispersas, a menudo en la mira de vecinos hostiles. En este contexto emerge la figura de David, un joven pastor transformado en un guerrero valeroso, predestinado a ser rey. Sin embargo, su ascenso al trono está jalonado de innumerables desafíos y peligros. La narrativa de Abigail y David se teje entre un torbellino de emociones, decisiones cruciales y destinos entrelazados. A través de ella, descubrimos cómo la sabiduría y la fe pueden alterar el curso de los acontecimientos, y cómo la ira y la sed de venganza pueden ser mitigadas por la razón y la empatía. Este relato despliega enseñanzas perennes sobre el poder del perdón, la relevancia del buen juicio y la influencia de la sabiduría y la bondad en un mundo a menudo dominado por el poder y los conflictos. David, al mando de sus hombres en el desierto, enfrentaba una situación complicada. A pesar de su empeño en proteger las tierras de Israel, en especial aquellas de los más ricos y poderosos, su condición de fugitivo lo había dejado sin los recursos necesarios. En un gesto de necesidad y en honor a las tradiciones de hospitalidad de su pueblo, David envía mensajeros a Nabal, un hombre acaudalado, en busca de ayuda y provisiones. Los enviados de David llegan a Carmel durante la festividad de la cosecha de la lana, un tiempo donde la generosidad y el regocijo son la norma. No obstante, al presentar su solicitud, se encuentran con una respuesta inesperadamente hostil de Nabal. La negativa de este no solo era una denegación, sino también una provocación que despreciaba a David y sus hombres, cuestionando su legitimidad. El retorno de los mensajeros con esta respuesta amarga cargó el ambiente de tensión y cólera. La ira de David se enciende al recibir estas noticias. Su honor y el de sus hombres había sido mancillado y, según las costumbres de su cultura, una tal afrenta exigía retribución. Armándose con 400 de sus guerreros, David se dispuso a ejecutar venganza contra Nabal, decidido a impartir justicia por su propia mano. Este era un momento crucial, donde la delgada línea entre la justicia y la venganza comenzaba a difuminarse. Entretanto, Abigail, consciente de la temeraria respuesta de su esposo, percibe inmediatamente las graves consecuencias que esto acarrearía. Comprendiendo que la imprudencia de Nabal había puesto en peligro no solo a su familia, sino a toda su estirpe, toma una decisión valerosa. Con una mezcla de audacia y determinación, prepara rápidamente un convoy de provisiones y se dirige al encuentro de David, sin informar a Nabal. Cuando David y sus hombres, consumidos por la ira, se cruzan con Abigail, se desencadena un momento crítico, un enfrentamiento donde la sabiduría y la humildad se oponen a la ira y el ansia de venganza. Abigail, presentándose ante David, le ofrece no solo provisiones, sino también palabras llenas de sabiduría. Su discurso es un equilibrio perfecto entre humildad y valentía, donde reconoce la dignidad y el destino de David, a la vez que suplica clemencia y sensatez. Abigail le habla a David no solo de las consecuencias inmediatas de su ira, sino también de su futuro como rey de Israel. Le insta a no ensuciar sus manos con sangre injusta, recordándole que su lucha debe ser por la justicia y no por venganzas personales. Su argumento es pragmático y moral, apelando tanto a la conciencia como al destino de David. Las palabras de Abigail generan un cambio radical en David. Al reconocer la verdad y la sabiduría en su mensaje, se da cuenta de que la venganza personal no corresponde al camino de un futuro rey justo. David se enfrenta a sus propios impulsos y reflexiona sobre lo que significa ser un líder. Agradecido por la intervención de Abigail, decide retractarse, evitando así el derramamiento de sangre innecesario. Este evento se convierte en un punto de inflexión en la vida de David, una valiosa lección sobre el poder de la paciencia y la preeminencia de la justicia sobre la ira. Abigail regresa a su hogar, encontrando a Nabal todavía sumido en la festividad, ajeno al desastre que casi ocurre.
Al día siguiente, cuando la sobriedad retorna a Nabal, Abigail le relata sus acciones y cómo su intervención salvó a su casa de la ruina total. Al escuchar estas palabras, Nabal queda profundamente conmocionado. Su corazón se detiene ante la magnitud de lo evitado. 10 días más tarde, Nabal fallece, marcando el fin de su trágico legado. Este desenlace no solo representa las consecuencias de una vida vivida sin empatía hacia los demás, sino que también destaca el coraje y la sabiduría de Abigail. Cuando David se entera del fallecimiento de Nabal, reconoce la intervención divina en los acontecimientos, comprendiendo cómo se le había salvado de cometer un acto de venganza. Admirado por la inteligencia y la fortaleza de carácter de Abigail, le propone matrimonio. La aceptación de Abigail marca el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Este giro de los acontecimientos simboliza cómo la sabiduría y la bondad pueden abrir puertas a nuevos comienzos, incluso en las circunstancias más difíciles. En la historia de Abigail y David, resalta el poder de la sabiduría y la persuasión sobre la fuerza física. En una época donde los conflictos se solucionaban frecuentemente por la violencia, la habilidad de Abigail para emplear las palabras en prevención de un derramamiento de sangre innecesario ofrece una lección potente sobre la importancia de la comunicación y la comprensión. David enfrenta un dilema moral significativo: optar por responder con violencia a la afrenta de Nabal o atender el sabio consejo de Abigail. Su decisión de desistir ilustra la necesidad de equilibrar la justicia con la misericordia. En un mundo donde las respuestas impulsivas y la búsqueda de venganza son tentadoras, esta historia nos recuerda la relevancia de buscar soluciones justas y compasivas. Abigail desafía las normas sociales de su tiempo, adoptando un papel activo en un conflicto que podría haber terminado en una tragedia. Su relato es un recordatorio del papel crucial que han jugado y continúan jugando las mujeres en la historia, a menudo actuando como mediadoras y consejeras en momentos críticos. La capacidad de David para reflexionar sobre su ira y modificar su curso de acción es una muestra de cómo la introspección y el arrepentimiento pueden llevar a una transformación personal. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para reconsiderar nuestras decisiones y optar por un camino más sabio y compasivo. Hemos recorrido juntos la fascinante historia de Abigail y David, un relato que se entrelaza con temas de sabiduría, coraje, justicia y transformación personal. A través de las acciones de Abigail y las reflexiones de David, hemos descubierto cómo la prudencia y el entendimiento pueden guiar a los individuos hacia decisiones que no solo cambian sus propias vidas, sino también las de quienes los rodean. Esta narrativa, a pesar de su antigüedad, mantiene una resonancia contemporánea. Nos enseña la importancia de actuar con integridad, de buscar la justicia con compasión y de valorar la sabiduría por encima del poder y la confrontación. En un mundo que parece dominado por el conflicto y la división, los principios ejemplificados por Abigail y David ofrecen una guía valiosa sobre cómo vivir y actuar de manera ética y consciente. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a seguir nuestro canal. Aquí no solo exploramos las grandes narrativas del pasado, sino que también buscamos las lecciones que pueden iluminar nuestro presente y futuro. Al unirte a nuestra comunidad, te embarcarás en un viaje de descubrimiento, reflexión y crecimiento personal. Te animamos a compartir tus pensamientos y reflexiones sobre esta historia. ¿Qué aspectos del relato han resonado más contigo? ¿De qué manera puedes aplicar las lecciones de Abigail y David en tu vida cotidiana? Tu participación es valiosa, y juntos podemos construir una comunidad donde las historias del pasado iluminan los caminos del presente. Mientras nos despedimos de la historia de Abigail y David, es un hasta luego más que un adiós. Hay muchas más historias por contar, lecciones por aprender y aventuras por vivir. Así que, hasta nuestro próximo encuentro, te dejo con una invitación a reflexionar, a crecer y a seguir buscando la sabiduría en las páginas de la historia.